Muy buenas. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que de verdad es fascinante y superhumano. Vamos a explorar la historia de una figura que a todos nos suena, pero que muchas veces pasa completamente desapercibida, el alcalde de pueblo. Y ojo, no vamos a hablar de alta política ni de esos parlamentos que nos pillan lejísimos. ¿Qué va? Esto es historia a ras de suelo. Nos vamos a centrar en la vara de mando y en cómo ha evolucionado el alcalde rural. Es alucinante ver cómo una figura que empezó haciendo algo súper específico ha acabado convirtiéndose básicamente en ese vecino protector que te soluciona absolutamente cualquier papelón en la comunidad. Para entender bien esto, fijaos en este contraste brutal. A ver, en las grandes ciudades el poder es algo como distante y estéril, ¿verdad? Un despacho acristalado en la planta 40, moqueta impecable, escoltas en la puerta. Pero claro, en un pueblo la película es otra. El poder ahí se siente, pesa en el bolsillo en forma de un manojo de llaves viejas. Son unas botas llenas de barro. Es literalmente que te suene el móvil a las 2 de la mañana porque ha reventado una tubería y el agua sale marrón. Hablamos del liderazgo en las distancias cortas, en ese sitio donde, para que engañarnos, absolutamente todo el mundo sabe tu nombre. Bueno, punto número 2. El nacimiento del alcalde, Edad Media y orígenes. Y ojo a esto porque es un dato que sinceramente a mí me voló la cabeza. Resulta que la propia palabra alcalde no tiene nada que ver en su origen con la gestión política. Viene del árabe al-Qadi, que significa literalmente el juez. Así que en la Edad Media esta gente no gobernaba ni cuadraba presupuestos en absoluto. Su trabajo era única y exclusivamente repartir justicia y poner paz cuando los vecinos se peleaban. Imaginaos la estampa. Por aquel entonces, las comunidades se organizaban en lo que llamaban concejos abiertos. Los vecinos se juntaban todos, literalmente, a la sombra del árbol más grande del pueblo y ahí elegían al hombre bueno. No buscaban al mejor orador ni a un político de carrera, buscaban al vecino más cabal, a ese tipo sabio y justo capaz de mediar si había bronca por las lindes de un terreno o porque unas ovejas habían causado destrozos. Era, vamos, la democracia en su forma más pura y vecinal. Y justo aquí es donde entra en escena el gran protagonista simbólico de nuestro recorrido, la vara de mando. Lo curioso es que al principio este bastón era de madera blanca. Y no era por casualidad, ¿eh? El blanco representaba la pureza a la hora de impartir justicia. Básicamente, el que llevaba esa vara blanca era el escudo de la comunidad, un contrapeso vital que representaba la independencia de la gente llana frente al inmenso poder y los posibles abusos del señor feudal de la región. Y pasamos al punto 3, que tiene miga, de jueces a caciques, entre los siglos XVII y XIX. Lo que es súper interesante de este bloque histórico es ver cómo se va todo al garete. Pasamos de ese hombre bueno medieval a una época en la que la corona, que estaba con el agua al cuello por las crisis económicas, empezó a ver los pueblos como cajeros automáticos. ¿Y qué hicieron? Pues empezaron a vender los cargos públicos al mejor postor. Así, sin más. De la noche a la mañana, el alcalde ya no era el vecino más sabio, sino el que tenía la cartera más llena. Y claro, la vara de mando pasó a representar los intereses del rey y ya no los del pueblo. Lo cual nos planta de lleno en el siglo XIX y en una figura temible, el cacique. Esa vara de mando se transformó en un arma que daba auténtico miedo. El alcalde rural pasó a ser alguien con un control férreo sobre la vida de los demás. Decidía a quién se contrataba para trabajar el campo, cómo se repartían las tierras, y cuando llegaron las primeras elecciones, pues sorpresa, también controlaban los votos de la gente. Aquella bonita justicia vecinal del árbol había desaparecido por completo bajo este control jerárquico tan bestia. Vamos con el punto 4, el regreso de la democracia en pleno siglo XX. Aquí hay un contraste histórico tremendo que debemos observar. A ver, durante las dictaduras del siglo XX, el poder central ponía a dedo a la figura del alcalde, buscando a gente afín al régimen, ya sabéis, solía ser el médico, el maestro o el principal terrateniente del lugar. Pero el gran giro llega con la transición a la democracia y esas elecciones municipales históricas de 1979. Vuelven las urnas a las plazas y a los casinos de los pueblos. Estos nuevos alcaldes elegidos democráticamente se encontraron con un percal curioso. 0 euros de presupuesto, unas arcas vacías, pero eso sí, un nivel de entusiasmo arrollador. Fijaos en esta cita de un alcalde veterano de la época, que lo resume a la perfección. No teníamos presupuesto, pero teníamos toda la ilusión para pavimentar calles y llevar agua corriente y luz eléctrica. Hay que ponerse en su piel para entender la magnitud del reto. No estaban debatiendo sobre grandes infraestructuras súper complejas. Estaban sudando la gota gorda para llevar las necesidades más básicas a zonas históricamente abandonadas. Hablamos de un esfuerzo titánico por conseguir que las calles dejaran de ser de tierra y por traer por primera vez algo tan mágico entonces como el agua corriente y la luz a las casas. Venga, pasamos al quinto y último bloque para ver cómo desemboca todo esto hoy en día. Guardianes del pueblo vacío, siglo XXI. 100 habitantes.
Parémonos un segundo a pensar en esta cifra. Esa es la durísima realidad de incontables pueblos en la actualidad. Ser alcalde hoy en día en un sitio tan pequeño, peleando a diario contra el vaciado rural, es un puro acto de heroísmo. Es voluntariado extremo. Porque, y esto es clave recordarlo, la inmensa mayoría de estos representantes rurales no cobran ni un solo céntimo por su trabajo. Cero. Dan el callo por pura devoción a su tierra y a sus vecinos. Y claro, sus responsabilidades modernas son para escribir un libro de lo variadas que llegan a ser. La nueva generación de líderes rurales tiene que ser experta en absolutamente todo para evitar que su municipio desaparezca. Por la mañana hacen de gestores culturales, luego están buceando por Internet buscando subvenciones para salvar el colegio, por la tarde hacen de community managers para atraer algo de turismo, y sí, igual esta misma madrugada les toca salir de la cama para atrapar a una vaca que se ha escapado a las 3 de la mañana. Hacen literalmente de todo. Así que si os dais cuenta, esto cierra el círculo de nuestro viaje. Esa vara de mando, aquel trozo de madera blanca que empezó representando la justicia y que después los caciques usaron como instrumento de poder y miedo, por fin ha recuperado su dignidad. Hoy en día, volver a coger esa vara es el máximo símbolo de respeto democrático. Es el poder que unos vecinos entregan voluntariamente a uno de los suyos porque confían en él para cuidar de la comunidad. Y bueno, para terminar, quiero dejaros con una reflexión que nos debería hacer pensar a todos. Frente a este abandono rural constante, frente al campo vaciándose año tras año, cuando revienten las últimas tuberías y el silencio gane terreno de verdad en estos pueblos llenos de historia, queda una pregunta enorme en el aire. ¿Quién va a quedar allí para sostener la vara de mando? Es un reto gigantesco que va muchísimo más allá de la política. Es el reto de preservar nuestra propia memoria humana. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis y nos vemos en la próxima.